Hola, mi nombre es Alberto Alfonso y yo les voy a hablar un poco sobre la discalculia. Es un trastorno del aprendizaje numérico en el que los alumnos que se ven afectados pueden tener dificultades para comprender los conceptos básicos de las matemáticas, como comprender las proporciones, qué es más y qué es menos. Por ejemplo, si le mostramos a un alumno 6 manzanas y 3 naranjas, puede que le resulte difícil saber cuál es la cantidad más grande, las manzanas o las naranjas. Algunas características de estos alumnos es que se les dificulta la comprensión del concepto de números, clasificación o medición. También se les dificulta ordenar los números en columnas o seguir la direccionalidad apropiada de cada procedimiento. Suelen, a la hora de escribir los números o letras, girarlos a 180 grados. Confunden números simétricos. Esto está relacionado con la lateralidad, ya que ciertos rasgos que determinan ciertos números deberían ocupar el espacio derecho lo dibujan al izquierdo o viceversa. También suelen omitir o añadir pasos al procedimiento arítmico aplicado a una regla aprendida para un procedimiento a otro diferente, como sumar cuando hay que restar, saltarse pasos, etc. Estos alumnos no son conscientes de lo que están haciendo. Por ejemplo, en las sumas o restas inician las operaciones por la izquierda en vez de hacerlo por la derecha. En las multiplicaciones inician las operaciones multiplicando el primer número de la izquierda. También padecen dificultades de juicio y razonamiento. Errores tales como que el resultado de una resta sea mayor a los números sustraídos y no hacer la conexión de que esto no se debe hacer. Por ejemplo, una resta básica, 25 menos 15. Para un alumno que no posee discalculia, es fácil para ellos hacer la conexión de que están restando, por lo cual el resultado vendría siendo 10. Pero para un alumno que posee esta dificultad de aprendizaje, su cerebro no llega a hacer la conexión de este procedimiento y al final terminan sumando, por lo cual para ellos 25 menos 15 es igual a 30. También poseen dificultades con la memoria mecánica, lo que son problemas para recordar tablas de multiplicar y datos concretos. Pueden presentar dificultades con relación al enunciado y el problema. Un niño no entiende la relación del enunciado con la pregunta. El problema no la capta de forma global. Se quedan con datos pero no los relacionan, no llegan al grado de interiorización que le permita hacer una imagen mental o incluso no puede representarlo a través de un... Hola, buenos días, un gusto saludarles. Mi nombre es Mayleni Fonseca y en esta oportunidad les estaré hablando un poco acerca de los criterios de diagnóstico en cuanto a la discalculia. En primer lugar, para poder detectarla, es importante que sepamos reconocer si el niño únicamente no se le dan muy bien las matemáticas o si realmente pues tiene dificultades en el aprendizaje de estas mismas. La edad en la que suele ser detectada comprende entre los 6 y 8 años, ya que esta pues es la edad escolar. Pero también existe un punto clave para poder diferenciarla y es que mayormente esto pues se evidencia, por así decirlo, solo en esta asignatura, que pues sería la matemática, y en el resto de las demás pues su rendimiento va con normalidad, por así decirlo, ya que al ver el rendimiento de un niño con discalculia notamos que es significativamente inferior al resto de los demás alumnos, lo que así nos lleva a poder nombrar un poco los criterios según el DSM-5. Como esto tenemos en primer lugar las dificultades con el racionamiento matemático. También encontramos las dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Esto también interfiere con el rendimiento académico y por supuesto las actividades de la vida diaria. También con el inicio de los síntomas, ya que se producen en las primeras fases del periodo de desarrollo, que eso lo hablamos un poco anteriormente, que era la edad donde se diagnosticaba. Y también es importante que en este proceso diagnóstico
Evaluamos las siguientes áreas como la capacidad intelectual, las capacidades numéricas y de cálculo, las funciones ejecutivas como lo son pues especialmente la memoria y la atención. También las capacidades visoperceptivas y visoespaciales y por último la evaluación neuropsicológica, ya que con esta se relaciona el rendimiento cognitivo del niño, pues en las áreas encefálicas procesan cada función cognitiva. Luego también tenemos el proceso de evaluación y aquí tocaremos 3 puntos. Como primero de ellos tenemos pues la entrevista con el tutor. En esta entrevista se espera obtener información concerniente al rendimiento del niño o del alumno pues en distintas asignaturas, especialmente en lenguaje y matemática. También sobre el comportamiento del alumno, su grado de atención y concentración, específicamente en las tareas, impulsividad y también su relación con los compañeros. Por último, en este punto también las características del ambiente familiar y su composición, o sea, datos que pudiesen afectar en su proceso educativo, tales como separaciones, fallecimientos, enfermedades, malos tratos, adicciones, falta de control en los hábitos, etc. Aparte de esta entrevista con el tutor como primer punto en el proceso de evaluación, también tenemos la entrevista con la familia. Aquí se espera conocer un poco acerca del desarrollo evolutivo del alumno, sus antecedentes y también sobre su escolarización. Y ya por último en este proceso tenemos la entrevista con el alumno y esta se puede decir que se pueden distinguir en 2 pasos o 2 fases. Y la primera de ellas serían pruebas nucleares, donde conseguimos la capacidad intelectual, la evaluación de competencia matemática, también las aptitudes escolares, la competencia en la lectoescritura y la evaluación neuropsicológica. Y en esta segunda parte, que serían las pruebas complementarias, encontramos lo que serían las evaluaciones de funciones ejecutivas y la evaluación de la percepción y organización espaciotemporal. Al conocer y aplicar estos conocimientos, se procede entonces a realizar el diagnóstico en el alumno. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joemi Naranjo, estudiante de psicología, y en esta oportunidad les voy a conversar sobre la sintomatología del trastorno discalculia, también llamado en el manual DSM-5 como trastorno específico del aprendizaje. La discalculia, igual que la dislexia, tienen síntomas específicos que tienen que ver con los números o las operaciones matemáticas, ya que la discalculia es una alteración en la adquisición de habilidades aritméticas que afectan el rendimiento académico por funcionamiento en habilidades cotidianas que tienen que ver o requieren de cálculos, como también podemos observar acá en la diapositiva y mencionado anteriormente. En el DSM-5 la discalculia se denomina trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática, pero discalculia sigue siendo un término aceptado y lo utilizan las escuelas y los especialistas en aprendizaje. La discalculia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto y fluido. Los síntomas que deberás notar si presentan los alumnos discalculia es, como primero, es que tienen dificultad para memorizar números o procedimientos de sumas, restas, multiplicación y división. También tienen dificultad o se les hace difícil aprender un problema o entender un problema matemático, como también la selección de una operación. Escriben los números al revés o los omiten en una secuencia. Tienen dificultad para aprender números de teléfonos, direcciones y también para realizar cálculos en cambio en efectivo. Si varios o algunos de los alumnos presentan estos síntomas, tienes o tenemos que derivar de forma inmediata
la presencia de un especialista, en este caso puede ser un psicopedagogo o un psicólogo escolar, que puedan evaluar de forma precisa y contundente a ver si estamos enfrente de una discalculia con dificultad en el aprendizaje. También otro de los síntomas que se pueden observar, como acá también observamos en la diapositiva, es que un niño pequeño con discalculia puede tener dificultad para reconocer el significado de los números, dificultad para agrupar objetos en cantidades, dificultad para reconocer grupos y compararlos usando conceptos relacionados con el tamaño, dificultad para aprender a contar, emparejar números con cantidades, etc. A medida que avanza el aprendizaje escolar, los errores del niño también aumentan. Los trastornos del aprendizaje están asociados con la desmoralización, baja autoestima y dificultades en la habilidad social. Los abandonos escolares de niños y adolescentes con trastornos del aprendizaje se sitúa alrededor de un 40%. Los adultos también con trastornos del aprendizaje sufren dificultades significativas que le pueden afectar en sus empleos o en la adaptación social. Es importante mencionar también que las personas con trastornos disocial, trastorno negativista desafiante, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno depresivo mayor o trastorno distímico también presentan trastorno del aprendizaje. Es importante también mencionar que no todas las dificultades en la matemática, por más severas o complejas que sean, son causadas por la discalculia. Ok, en esta parte me gustaría también hacer una mención breve de los tipos de discalculia que se pueden presentar. En este caso, como está en la diapositiva, discalculia verbal. Este tipo de trastorno se refiere a la dificultad que presenta, en este caso, el niño para nombrar las cantidades matemáticas, números, símbolos, etc. También tenemos la discalculia pragtonóstica, que consiste en un trastorno de manipulación de los objetos para la realización de comparaciones entre cantidades y números. También tenemos la discalculia común y se refiere a la dificultad en la habilidad de leer los símbolos matemáticos o números. También tenemos la discalculia idiagnóstica, que este tipo se refiere a la dificultad que tiene el niño en realizar operaciones mentales. Y también tenemos la discalculia operacional, que esta última se refiere a los tipos de discalculia con la dificultad para realizar las diferentes operaciones matemáticas requeridas en su ámbito escolar y todo lo que le exija en el momento de la educación o preparación del niño. Destacando que la discalculia es un trastorno específico del aprendizaje que indiferentemente puede afectar a una niña a un niño por igual y que normalmente suele detectarse en una edad escolar de 6 a 8 años, nombremos algunas manifestaciones donde el docente de aula y el especialista o especialistas más cercanos pueden evidenciar si estamos ante la presencia de un trastorno específico, en este caso la discalculia. Un niño pequeño con dificultad puede tener dificultad para reconocer los números, tardarse más en aprender a contar, tener dificultad para conectar los símbolos numéricos, por lo menos el número 5, con la palabra correspondiente 5 en letra, tener también dificultades para reconocer patrones y poner las cosas en orden, también puede perder el hilo mientras cuenta, también necesita apoyo visual como los dedos para ayudarse a contar. Las matemáticas se convierten en una parte importante del día a día escolar para los niños con discalculia. Probablemente tengan dificultades para aprender funciones básicas como sumar, restar, las tablas de multiplicar y mucho más. También comprender los conceptos detrás de los problemas lógicos y otros cálculos. También el niño presenta dificultad en estimar cuánto tiempo puede llevar completar una tarea, realizar tareas y exámenes de matemática también se les dificulta un poco. Mantenerse a nivel del grado en matemáticas es complejo, procesar ideas
bioespaciales como gráficos, tablas. También es importante saber que el niño o niña con un trastorno de aprendizaje en el entorno escolar crea inseguridad, estrés y ansiedad ante un posible encuentro que para él es desafiante, y esto hace automáticamente que su actitud cambie ante el entorno escolar con sus compañeros y también perjudique aún más su desempeño. ¿Cómo se puede tratar este trastorno en el entorno escolar? El trastorno de aprendizaje puede causar frustración escolar, por eso es importante que los docentes sepan detectarlo a tiempo mediante la observación y práctica, y también para implementar los mecanismos correctivos necesarios antes de que la situación sea grave. Se recomienda que la enseñanza sea personalizada e individual, estimar la memoria constantemente, hacer sesiones más intensivas en las prácticas de sentido numérico, también dedicar más tiempo al aprendizaje de los conocimientos básicos, como lo habíamos nombrado anteriormente, que son las operaciones básicas, aportar al alumno ejemplos concretos numéricos de grandes y pequeños, trabajar constantemente también conceptos básicos como proporción, cantidad, lo que se le haga más llevadero en el día a día. También saber que es mucho, poco, bastante, mayor, menor, ese tipo de observaciones diarias. Ya para culminar, podemos decir que el papel del maestro y el especialista, como el de los psicopedagogos o psicólogos escolares, son claves para la detección precoz de la discalculia y la pronta intervención. Dicha intervención va de la mano con la familia, ya que la discalculia no se observará nada más en el entorno escolar, sino también en su vida diaria, como por ejemplo contando el dinero, cómo calcular cuánto es el cambio después de una compra, también dificultad para determinar el tiempo de llegar de un lugar a otro, identificar también derecha o izquierda. Entonces este conjunto, este equipo multidisciplinario, incluyendo la familia, pudiera determinar un plan de acción donde también se tratará el aspecto emocional, siempre y cuando ya se tenga un diagnóstico previo.